Hora Cero. ¿Cómo están, amigos televidentes? Muy buenas noches, qué gusto saludarles. Soy José Toledo, bienvenidos a Hora Cero. Este programa que ha buscado analizar cada una de las 8 preguntas que el día domingo 5 de febrero serán justamente consultadas en el plebiscito. Esta noche vamos a analizar las preguntas número 7 y la número 8 con nuestros directos invitados a quienes presentamos de inmediato. María Verónica Arias Cabanilla, catedrática de la Universidad San Francisco de Quito, doctora en Derecho Internacional Ambiental, exsecretaria de Ambiente del Municipio Metropolitano de Quito hasta 2019, reconocida en 2017 dentro de las 50 mujeres más influyentes a nivel global en temas de cambio climático. Diego Sebastián Miranda, abogado en Derecho Constitucional, consultor en Derecho Ambiental, ex asesor de la Corte Constitucional. Ivonne Llanes, miembro cofundadora de Acción Ecológica, encargada de servicios ambientales, activista con más de 20 años en el tema de cambio climático. Muchísimas gracias a los 3 invitados por su tiempo y por la importancia que le dan justamente al análisis de estas 2 preguntas que son las finales dentro del cronograma, pero todas obviamente muy importantes. Veamos un reportaje sobre la pregunta número 7. Vamos a analizar durante los próximos 30 minutos la pregunta número 7 y los próximos 30 minutos la pregunta número 8. Que actualmente no se estaría garantizando la protección, conservación y mantenimiento de las fuentes de agua de las áreas de protección hídrica, afirma el decreto presentado por el primer mandatario Guillermo Lasso, que plantea las 8 preguntas del referéndum 2023. Estas 2 últimas tratando temas ambientales. Y en este caso afirma que las áreas de protección hídrica no pertenecen al Sistema Nacional de Áreas Protegidas y por ello plantean la siguiente pregunta. ¿Está usted de acuerdo con que se incorpore un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 7? Según Pedro Bermeo, vocero de los Yasunidos, quienes estarían encargados de la protección y mantenimiento de estas fuentes de agua serían las propias comunidades. Han manejado muchísimo mejor sus territorios, el cuidado de la naturaleza, incluso más que los propios estados, incluso más que los parques nacionales, que las áreas protegidas. Por ello afirma que con esta pregunta se les estaría quitando protagonismo a quienes han velado por estas fuentes hídricas por años. Lo que está pasando en la práctica y a largo plazo es que los pueblos y nacionalidades pierden competencia sobre el manejo comunitario del agua. Por su parte, Alegría Corral, asesora ministerial, afirma que esto no sería perjudicial para las comunidades. Lo que se busca es asegurar la existencia y la preservación de las áreas de protección hídrica, justamente por su naturaleza. Estas son las áreas que tienen manejo de diferentes tipos de actores, justamente las comunidades, los gobiernos autónomos descentralizados, para poder tener agua en calidad y cantidad, ahora y a futuro. El anexo menciona que de ganar el sí se deberá enmendar el artículo 405 de la Constitución, en el que se añade a los subsistemas de áreas protegidas al de protección hídrica. De aprobarse, la Asamblea tendrá un plazo de 36 días contando desde la publicación de los resultados para aprobar la ley reformatoria al Código Orgánico del Ambiente, que regule esta enmienda constitucional. Además, según el decreto ejecutivo, las áreas de protección hídrica existentes serán asignadas al subsistema de las áreas de protección hídrica en el plazo máximo de 90 días, contando desde la publicación del resultado. Brigitte Mancheno, Hora Cero. Muchas gracias a Brigitte Mancheno por el informe. Efectivamente, el gobierno plantea incluir a las áreas de protección hídrica en el sistema de áreas protegidas. Hay polémica sobre su necesidad y real impacto y parte de la premisa de que la Constitución excluye a las áreas de protección hídrica del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Por lo tanto, ve en ello un problema de gobernanza de esos espacios y justamente para eso vamos a analizar aquello. ¿Cuál es el análisis de esta pregunta para usted, doctora María Verónica Arias?
Gracias, José. Efectivamente, creo que es importante partir del análisis de qué contiene el artículo 405. El artículo 405 de la Constitución establece que dentro de los subsistemas existe el subsistema estatal, el subsistema de autónomos descentralizados, el subsistema privado y el subsistema comunitario. Las áreas de protección hídrica no están contemplados en aquel subsistema por varias razones. Y en su momento creo que fue un gran debate en la Asamblea Constituyente con relación a que el agua sea un derecho humano. Y como entendemos, el agua viene y corre y no se focaliza en un solo sitio. Entonces, los subsistemas de alguna forma fueron creados con la intención de regular está enfocado en la tierra, no en el agua, ¿no? Comenzando por eso. Segundo, las áreas de protección, es decir, de los subsistemas, como las áreas protegidas, por ejemplo, tienen dos cosas muy importantes. La una, que es prohibido una extracción de sus recursos, y la otra es prohibido la extracción minera, lo cual también es importante mencionar eso porque se puede prohibir ciertos usos y también hay una prohibición en relación a la tenencia de la tierra. Entonces, todos estos beneficios que vemos, además de la asignación presupuestaria, el modelo de gobernanza que debe ser establecido, un modelo de participación que debe ser establecida, etcétera, esto no se daría en el caso de las áreas de protección hídrica porque no están dentro de ese subsistema. Ahora, hay que mencionar también que en la ley orgánica de recursos hídricos se menciona que se establece estas áreas de protección hídrica, pero esta ley actual está siendo confrontada en relación a una consulta que no se sabe en qué va a terminar. Y por otro lado, el Código Orgánico Ambiental establece también estas áreas de protección, pero de alguna forma solamente menciona que se tiene que mantener el sistema hídrico, es decir, como siempre y muchas de la normativa ambiental es declarativa, pero no es operativa. Entonces, lo que se pretende es elevar a un nivel constitucional para que integre el subsistema. Tal vez una cosita adicional. Creo que es importante mencionar lo que decía Pedro Bermeo de Ellas Unidos. Yo no creo que se le va a quitar la importancia del manejo que ha existido por parte de las comunidades, ni la importancia ni el protagonismo. Esto ha sido un tema ancestral que se lo ha manejado, pero de todas maneras tenemos más de 400% en concesiones, en juntas de riego, en industria, el sistema de seguridad alimentaria se ve amenazado por la cantidad de concesiones que se tiene. Entonces, tiene que haber una autoridad que regule todo ese sistema para justamente tener un orden en el uso y en la prelación que establece la propia Constitución. Bien, Ivonne Llanes, usted como cofundadora de Acción Ecológica, ¿cuál es el análisis que han hecho de manera profunda sobre esto? Bueno, en primer lugar, debo decir que Acción Ecológica está llamando a votar no en esa pregunta, porque nosotros creemos que, como bien lo dice Pedro Bermeo en la nota que fue presentada con antelación, efectivamente esta enmienda del artículo 405 sí podría estarle restando a las juntas y sistemas comunitarios de agua la posibilidad de seguir manteniendo el agua, y son ellos los defensores principales del agua, además de que se benefician más de 4 millones de personas en el Ecuador, porque son ellos los que conservan el agua justamente que es para el riego, que es, digamos, lo que permite que efectivamente haya alimentación en las ciudades, etcétera. Ivonne, ¿podría precisar por qué razón podrían perder más que el protagonismo el manejo? Bueno, en primer lugar porque, y un poco discrepo de lo que dice María Verónica, sí existe este sistema comunitario de manejo de las juntas de agua, sí está regulado.
porque es una categoría de manejo que además no es que simplemente las juntas y los sistemas hacen lo que ellos quieren, tienen que además tener siempre coordinación con el gobierno local, coordinación con el Estado de alguna manera. Entonces ya existen y desde hace cientos de años algunas de estas juntas y sistemas comunitarios existen y han mantenido el agua. El momento en que pasa esta gestión a manos del Ministerio del Ambiente, simplemente podrían restarles la posibilidad de que ellos sigan protegiendo y cuidando el agua. Hay que tomar en cuenta que el Ministerio del Ambiente simplemente basta con que pida a la Asamblea Nacional para que se declare de interés nacional. Cualquier área protegida en el Ecuador puede estar sujeta a explotación petrolera, minera, de cualquier tipo. Entonces, el que pase al Ministerio del Ambiente no es ninguna garantía. Y por último, hay que decir y reconocer que en el Ecuador existe un conflicto por el agua. Existe un conflicto entre quienes defienden el agua, que de alguna manera son los que están logrando que haya este ejercicio del derecho humano al agua con la prelación que existe, además que es primero el consumo humano, después la soberanía alimentaria, luego el caudal hídrico y por último la industria. Y este conflicto se da justamente con la expansión minera, con la expansión de la industria contaminante como es la petrolera, etcétera. Entonces, bien, se restaría la posibilidad de proteger el derecho humano al agua. Ok, desde la parte técnica me gustaría que usted lo analice, doctor Diego Miranda. Sí, hay que primero partir del hecho de cómo en realidad están diseñadas geográficamente las cuencas hidrográficas en el Ecuador. Entonces, hay 79 cuencas hidrográficas, las cuales 72 van hacia el Pacífico y 7 se dirigen a la Amazonía. ¿Qué es lo que está sucediendo? Actualmente existe una crisis de oferta y demanda, porque estas 72 cuencas hidrográficas representan únicamente el 30% del líquido vital, mientras que el 70% se va obviamente a la Amazonía, donde la población es menor. Donde se concentra la mayor densidad demográfica es en la región costa y en la Amazonía. En efecto, comparto con lo que dice Ivonne, ¿se puede poner en peligro el sistema de soberanía? Sí, se puede poner si no se maneja un plan de desarrollo que actualmente no funciona. Es decir, está claro que esta pregunta, en el hipotético caso que la gente diga que sí, que el pueblo vote sí, no es la única solución, sino que tiene que haber varios complementos, por un lado. En realidad, lo que está haciendo el gobierno, y eso es lo que yo estaba tratando de analizar, ¿por qué razón se quiere crear un subsistema si ya existe un sistema en el cual se protege el área y dentro de ese sistema que se está protegiendo pasa el río o está el canal justamente donde está la cuenca hidrográfica? La situación actual es que si se pone uno a revisar el artículo 37 del Código Orgánico del Ambiente, se alerta que existen 12 competencias que tienen que ser manejadas de forma coordinada por el Ministerio del Ambiente, por la Secretaría, en este caso la Autoridad Máxima del Agua, por las juntas comunitarias, juntas de cuencas. Entonces, ¿cuál es el problema? Que en realidad no existe una delimitación de competencias. Entonces, cada uno se bota la pelota y dice, a ver, si en realidad existe un gran problema en la cuenca hidrográfica donde se origina el flujo del agua, ¿quién es el competente para solucionar el problema? Entonces, ahí es necesario crear un subsistema para delimitar esas competencias. ¿Por qué yo digo esto? En la realidad, y pongo el ejemplo, porque yo fui parte del proceso de defensa de una concesión que se estaba haciendo en la vertiente de las Cholas del Chimborazo. Cuando fue el técnico del MATE a revisar cómo se encontraba ese líquido vital, se observó que estaba contaminada con la bacteria E. coli. Entonces, cuando se hace la denuncia de que se está realizando ganadería a 4.200 metros de altura y que existe contaminación porque no existe el cuidado, se le dice a la Junta Única del Agua, la cual dice, bueno, a la final este territorio se encuentra en el GAD autónomo descentralizado, entonces también él es el competente, vaya a reclamar allá. Uno va a reclamar allá y que dice, bueno, esto está dentro de una área protegida, el competente es el MAE. Entonces, el MATE, al no tener los recursos, porque no está directamente en la zona, se genera una especie de embotellamiento que a la final no termina siendo operativo. Esta lógica de dar descentralización y desconcentración a la final no termina resultando en un beneficio. Por lo tanto, crear un subsistema permitiría de forma correcta crear los lineamientos y, como digo, competencias específicas para indicar quién es el competente para cuidar el líquido vital. Estas 12 competencias que actualmente se manejan, en realidad se va
da preferencia en este caso a la fauna, a la flora y al territorio. Y como última escala está el recurso hídrico. Y es realmente importante cuidar este recurso hídrico. Existen planes de manejo desde 1982 y alertan el problema que a 40 años, estamos a la vuelta de la esquina, va a existir una crisis obviamente alimentaria si no se maneja obviamente las cuencas hidrográficas de forma correcta. Y es lo que está sucediendo. El gobierno no te lo dice, estamos operando de forma ineficiente porque es dispararse, pero en realidad es eso. Si se crea un subsistema, se puede corregir esta estructura jurídica que no termina siendo operable en el Ecuador. Ahora, doctor Arias, estos subsistemas y toda la explicación, la socialización que hay que hacer con las comunidades, etcétera, ¿cree usted que ha calado, que la información ha llegado debidamente como para concientizar la posibilidad del voto? Creo que no todavía. Y yo quiero acotar en este punto varias cosas. ¿Por qué? Porque creo que en la normativa está. Si es que elevamos a categoría de subsistema dentro de la Constitución, puede estar. Pero muchas cosas quedan en papel. Yo ahí coincido justamente con Ivonne en el sentido de que no es garantía que pase al Ministerio del Ambiente, no es garantía siquiera que esté en la Constitución, porque ya sabemos qué es lo que pasa en territorio. Y mi colega Diego acaba de mencionar esto, que lo vemos en todo el tiempo. Vaya a Manabí a ver si es que encuentra quién se hace cargo de la concesión, claro, o sea, la pregunta del sería, del otro. Mejor dicho, ¿cómo evitar que esto quede en letra muerta? Claro. Entonces, lo que hace esta pregunta en este caso es reforzar algo que tiene luego que normarse, regularse y entender toda una dinámica que ha estado distribuida en varias partes de la normativa. Tenemos una legislación de agua de 1900, de principios del siglo pasado. Después una normativa posterior con una reforma que todavía no termina de cuajar. Entonces, tenemos una Secretaría del Agua que fue asumida por el Ministerio del Ambiente. Tenemos unas juntas de agua que ancestralmente han venido manejando el agua, pero tenemos como mencionaba, unas concesiones de agua sobreconcesionadas cada uno un tramo de cada río y todo el mundo quiere acaparar. Entonces es un desorden, es un caos. Necesitamos generar un orden. Ivonne, esa es una realidad. Ha habido un desorden generalizado durante décadas. Sí, es verdad, ha habido, pero yo no le llamaría desorden, sino que yo le llamaría una desidia por parte de los gobiernos para efectivamente, al menos desde el 2008, para efectivamente entender que el Ecuador es un país con los derechos de la naturaleza reconocidos. Y el agua es un derecho humano, como lo dice la Constitución. Los ríos tienen derechos en el Ecuador. No solamente que los ríos son un recurso, ni el agua es un recurso. Yo creo que para empezar deberíamos empezar a cambiar esta terminología y decir que los recursos hídricos, no, el agua es un derecho, los ríos tienen derecho, los ríos tienen vida y los ríos, por supuesto, están totalmente relacionados con las personas y las comunidades que viven allí. Por otro lado, yo creo que se puede, digamos, entre comillas, regular este caos que puede llamarse si es que efectivamente existe. Pero no es a través de una enmienda de la Constitución. Esta pregunta es absolutamente innecesaria. En la Ley de Recursos Hídricos, que ya fue presentada en el 2015 a la Corte Constitucional y que a su vez devolvió porque le dice que tiene que hacer algunos cambios para que sea legislada, ya se incluyen las áreas de protección hídrica como parte de este subsistema de áreas protegidas. Entonces, basta con trabajar en la ley y volverle a mandar a la Constitución y a la Corte Constitucional y que efectivamente pase a ser legislada por la Asamblea. Innecesaria no significa que sea negativa. No, es que yo creo que además de negativa es innecesaria. Negativa por lo que yo ya dije antes, porque va a profundizar los conflictos por el agua. Doctor Miranda, ¿cree usted eso? En realidad no. Jurídicamente podría decirse que es innecesaria porque el papel de la ley es regular justamente este escenario.
y tratar de dar una vía y despejar todo este limbo jurídico que actualmente existe. Pero ¿qué sucede cuando se le da rango constitucional? Se le da mayor importancia. Y Sibón dice, en efecto, el agua es un derecho. Si está constitucionalizado un subsistema, se le va a dar esa importancia. Ahora, tengo que acatar que el agua actualmente tiene una triple naturaleza jurídica. Es un derecho constitucional, claramente lo reconoce la Constitución. También, en este caso, es un recurso hídrico estratégico y también resulta que a la final es un bien de uso público que implica que nos pertenece a todos los ecuatorianos. Entonces ya está protegido, pero en realidad si nosotros damos el carácter de constitucional a un subsistema, el cual se va a dedicar exclusivamente a corregir el plan de manejo que no ha sido y no ha calado actualmente, hace 40 años he manifestado que han venido tratando de implementar estos mecanismos, pero hay una desorganización. Entonces esto es una medicina paliativa para corregirlo. Ahora, justamente, doctor Arias, me gustaría recalcar lo que se ha dicho quienes están en contra de esta pregunta, que dice que abre los caminos para que el Estado pueda dar autorizaciones o concesiones o pueda decidir lo que es útil y beneficioso o no. Bueno, actualmente eso es lo que hace el Estado, ¿no? Autorizar desordenadamente, ¿no? Cuando se tiene un sistema, en teoría debería organizar justamente ese tipo de autorizaciones, de concesiones, de tener un registro, quienes lo tienen, obedecer a una prelación que establece la Constitución, que primero es el derecho humano al agua, la seguridad alimentaria, primero las personas, luego el caudal ecológico, luego la industria, lo cual no ha sido así, está totalmente al revés. Entonces, eso es lo que tiene que hacer ese subsistema. Actualmente, si es que bien es cierto, se establece, como mencioné, en la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, que además está siendo participativa, consultada, etcétera, y no se sabe en qué va a terminar, esto podría ser caso omiso, ¿no? Lo que actualmente establece. Y si se reforma el COA, simplemente se lo manifiesta que tiene que haber una conservación del sistema, pero no se dice cómo. Entonces, si elevamos a norma constitucional, toda la normativa tiene que ser desarrollada posteriormente. Tenemos algo menos de 6 minutos para continuar el análisis de esta pregunta, que igual a 8 la vamos a concatenar, pero es importante también decirles que todas las preguntas obedecen a un tema político. Y yo he dicho aquí en este programa, y creo que coincido con mucha gente, que mientras no le otorguemos a estas preguntas, a este plebiscito, el color o la razón de estar en favor o en contra del gobierno, vamos a poder decidir mejor. Usted, Ivonne, hace todo este análisis, no decididamente o no necesariamente porque está a favor o en contra del gobierno? De ninguna manera. Pero de todas maneras no podemos dejar de lado, digamos, el contexto en el que se da esta consulta popular. Y obviamente esta consulta popular se da en un contexto en donde el presidente tiene una muy baja popularidad y quiere lavar su imagen y de alguna manera mostrarse como preocupado por el medio ambiente, cuando sabemos que esto no es así por todas las políticas que ha llevado a cabo desde hace algunos años. En todo caso, yo creo que es muy importante que la gente, cuando vaya a votar, efectivamente, digamos, bueno, ya dejemos de lado la parte política, pensemos efectivamente si es que queremos o no proteger el agua. Y quienes han protegido el agua principalmente son los pueblos, las comunidades indígenas, las comunidades campesinas. Y el Ministerio del Ambiente justamente es el que no ha protegido las áreas protegidas. Pero ¿no cree más bien que, al contrario, es decir, con esta pregunta, independientemente de que quieran popularidad o no, se busca regularizar y tal vez ajustar las cosas que no se han podido ajustar por la propia culpa, no solamente de este gobierno, sino de todos los gobiernos, como hemos hablado anteriormente, como ponerle un punto y decir, ok, a partir de este momento vamos a organizarnos mejor? ¿Qué opinan ustedes, doctor y doctora? En realidad, esa es la lógica, o sea, hay que dejar también la parte política, porque en realidad, si uno analiza, son temas políticamente que son relevantes. O sea, a ver, no estaríamos hablando de esto si en Ecuador existieran políticas públicas. Correcto. Si en Ecuador se respetaría justamente una política en donde venga el gobierno que venga, eso se respete. Eso no ha ocurrido.
Sí, y dejando más allá, si vemos cómo está funcionando el sistema y si sabemos que no está funcionando y que todas las competencias se están dando, en este caso, solo a las comunidades y pueblos indígenas, quien tiene que realmente hacer su papel de protector es el Estado y no lo está cumpliendo. Organizándose, creando un subsistema coordinado, podría en este caso proteger y además en este caso nos garantizaría que para 2025 y 2030 no va a haber un problema de crisis alimentaria y de escasez del recurso. Entonces sí es necesario controlar desde una normativa clara. Ahora, doctor Arias, ¿y qué pasa en el hipotético caso de que los ciudadanos decidan votar no? ¿Cómo queda la película igualita? A ver, cierto es que hay una coyuntura política, ¿no? Pero creo que es deber de todo ciudadano estar bien informada y ojalá analizar. Entonces, si analizamos, y aquí hemos debatido diferentes posiciones, lo que se quiere es justamente de forma explícita, porque muchas veces las normas nos confunden por no tener claridad en el sentido de que dice ahí la norma, y esto está abonando de forma positiva. Más allá de que si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con el proyecto político o si está lazo o no está lazo, no. Aquí objetivamente estas preguntas estamos hablando del beneficio que puede tener. Entonces se está pidiendo que explícitamente se diga que forme parte de este subsistema. En el caso de no, en el caso de que pase el no, creo que habría de pronto un retroceso. ¿En qué sentido? Nuevamente, estaríamos en expectativa de qué pasa con la ley que se está trabajando en esa consulta, o que haya una reforma al código en el sentido de que tiene que decirse explícitamente cómo se va a organizar este subsistema que no está dentro del rango constitucional, sino que vamos a una normativa secundaria, digamos así, para tratar de solventar este paso. Entonces, iríamos un poco para atrás. Bien, vamos a irnos a una pausa comercial y después de la pausa analizaremos la pregunta 8 y complementaremos las cosas que se deben complementar. Hora cero. Hora cero. Que es necesario garantizar la protección, conservación y mantenimiento de los servicios ambientales, ya que son mecanismos que se utilizan para el consumo humano, que inciden en la soberanía alimentaria y el buen vivir, se afirma en el decreto ejecutivo que plantea las 8 preguntas para el referéndum 2023, y por ello plantean la 8ª pregunta. ¿Está usted de acuerdo con que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades puedan ser beneficiarios de compensaciones debidamente regularizadas por el Estado por su apoyo a la generación de servicios ambientales, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 8? De ganar el sí, se enmendará el artículo 74 de la Constitución de la República del Ecuador y se permitirían los llamados pagos por servicios ambientales. Según el gobierno, esto ayudará a que se pueda realizar una emisión de incentivos financieros y retribuciones por la protección, mantenimiento, uso y aprovechamiento de los servicios ambientales. Sin embargo, grupos ambientalistas creen que esta normativa ya existe en Ecuador, por lo que la pregunta sería innecesaria. Porque ya está en la Constitución claramente que la naturaleza es un sujeto de derechos, y esta pregunta atenta contra la misma Constitución, porque lo que hace es mercantilizar la naturaleza y por lo tanto hay una contradicción ahí, ¿no? Porque a la vez la Constitución reconoce los derechos de la naturaleza, pero esta pregunta a la vez, si se aprueba, estaría violando, vulnerando los derechos de la naturaleza porque le está mercantilizando como si fuera una cosa, ¿no? Cuando la naturaleza en nuestro país es reconocida como sujeto de derechos, no es una cosa. Para Alejandra Corrales, asesora ministerial, lo que se estaría haciendo con esta pregunta es blindando la normativa ya existente en este ámbito.
Se está aclarando además que el Estado va a ser el administrador de estos servicios ambientales y que será el encargado de fijar los diferentes mecanismos para que existan compensaciones. La palabra compensación no existía en el artículo. Por lo tanto, si bien dicen que lo tenemos en el Código Orgánico del Ambiente, qué mejor que establecerlo en la misma Constitución. De ganar el sí, la Asamblea tendrá un plazo de 365 días contando desde la publicación de los resultados del referéndum en el registro oficial para aprobar la ley reformatoria al Código Orgánico del Ambiente que regule la presente enmienda constitucional y se derogará todas las normas infraconstitucionales que se opongan a lo dispuesto en este ámbito. Brigitte Mancheno, Hora Cero. Bien, después de este reportaje, me gustaría que se aclaren algunos términos para que los ciudadanos puedan conocer mejor o ampliar el conocimiento respectivo. Me queda a mí la duda de lo que significa mercantilizar la naturaleza. Ivonne, por favor. Bueno, en primer lugar, hay que decir que los servicios ambientales no existían hasta hace poco, porque no se puede atribuir a la naturaleza como que nos está proveyendo de un servicio. Los servicios ambientales significan una mercantilización de los ciclos de la naturaleza, la polinización, el ciclo del agua, el ciclo del carbono. Eso se convirtió en un servicio y por lo tanto, como cualquier servicio, se puede comprar y vender. Entonces, esa es la mercantilización que están detrás de los servicios ambientales. Ahora bien, escuchando a Antonella, también de Yasunidos, yo lo que quisiera complementar es que cuando se quiere colocar al término de compensación en rango constitucional, ya que se trata de compensar servicios ambientales que se pierden, compensar servicios ambientales que se destruyen, compensar servicios ambientales como el ciclo del carbono. ¿Quién va a comprar esto? Van a comprar las empresas contaminantes. Es decir, poner la compensación en rango constitucional significa en la práctica poner en rango constitucional los permisos para destruir, los permisos para contaminar, los permisos para emitir CO2, porque estos servicios ambientales en forma de compensaciones y de certificado de compensaciones significan permisos para destruir la naturaleza. Tocando lo que se dijo en el reportaje antes de ir con ustedes, también hay una parte que me parece también importante, blindar la norma para que el Estado justamente garantice esa norma. ¿No es mejor que quede en la Constitución esa palabra, la compensación? Como le digo anteriormente, lo que blinda la Constitución es que está prohibida la apropiación. Claramente dice, está prohibida la apropiación del servicio ambiental. El momento es al contrario, justamente, el momento de colocar las compensaciones por pérdida de servicios ambientales, lo que está sucediendo es que se está abriendo la posibilidad de una apropiación privada, una apropiación por quienes destruyen la naturaleza. Técnicamente, explíquelo, por favor. A ver, hay que empezar por qué es necesario justamente la consulta 8. Jurídicamente, muchos colegas míos van a decir que es innecesario, porque actualmente la redacción del texto constitucional en el artículo 74 ya permite que el Estado regule y administre los servicios ambientales. Pero ¿qué sucede? En el panorama social e institucional se ha venido manejando un discurso de que en el Ecuador no se puede. Entonces, si usted entra y googlea y pone en la página del ministerio, en este caso del ambiente, le va a salir claramente expreso que no se permiten los servicios ambientales en el Ecuador. ¿Y por qué se generó esto? Por una interpretación errada del artículo 74. El primer inciso del artículo 74 te dice que no te puedes apropiar de los servicios ambientales. Entonces yo siempre pongo el ejemplo que es claro. Yo tengo un bosque. Este bosque se puede encontrar tanto en territorio comunitario como privado. Entonces, actualmente la legislación internacional aún no se pone de acuerdo a quién le pertenece. En este caso voy a poner el ejemplo de los créditos de carbono, ese carbono que está atrapado en los árboles, si es propiedad justamente del titular de la tierra o es propiedad de todos los ecuatorianos, como en este caso se manejaría. ¿Por qué yo digo que es de todos los ecuatorianos? La propia Constitución te da la solución.
el artículo 414 te dice que la biodiversidad pertenece a todos los ecuatorianos. ¿Dónde se encuentra justamente el bosque? Este es parte de la biodiversidad y por lo tanto nos pertenece a todos. Por eso es que se le da el papel de administrador al Estado. Ahora, ¿cuál es el objetivo que trata en este caso de implementar mecanismos de compensación? Resulta que esta mala interpretación ha generado que no se pueda implementar servicios para proteger el medio ambiente. Entonces, ¿qué hace el Estado ecuatoriano? Corta salomónicamente esta mala interpretación y dice expresamente, pongo en el texto constitucional que sí se permite. Entonces, si uno revisa el dictamen 422 RC de la Corte Constitucional, en efecto, la Corte Constitucional se pronunció no de fondo, pero sí de forma indirecta y te dice, actualmente el texto constitucional ya permite. Lo que está tratando de hacer el Estado es constitucionalizar una de las facetas que se encuentra en el término uso y aprovechamiento. Entonces, si te da al Estado la potestad de uso y aprovechamiento, puedo generar regulación. Pero como hubo esta confusión, ahora tengo que solucionarlo expresamente poniendo en el texto constitucional. Doctor Arias. Yo coincido con Diego, creo que el artículo 74 es muy claro y vuelvo a mencionar, las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán el derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que le permiten el buen vivir. Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación. Eso está prohibido. En la Constitución prohíbe la apropiación y en el sentido jurídico es apropiación, es ilícito. Todo aquello que sea susceptible de apropiación ilícita, eso no se puede. Lo que sí se puede es el uso y el aprovechamiento. Ahora, estas interpretaciones entre que unos no, que el propio ministerio no lo tiene claro y de tales, entonces es importante ponerlo explícitamente. Ahora, yo quiero ir un poco más allá, José. Yo creo que hay que leer el contexto internacional y global de lo que está pasando, más allá de lo que está pasando en esta Constitución. A ver, tenemos un panel internacional intergubernamental de cambio climático que dice que en esta década ya estamos con un calentamiento global de que vamos a llegar a 1.2 grados. Eso va a significar lo que ya estamos viendo actualmente en todas partes del mundo. Segundo, las estimaciones sobre el impacto humano que estamos teniendo actualmente en la naturaleza significa que ya necesitamos más de un planeta .6 para sobrevivir. 2. Tercero, la deforestación en el Ecuador en toda esta década es alrededor de 97.917 hectáreas. Eso significa por el cambio de uso de suelo, por talar bosques y es el segundo rubro después de la energía, más contaminante. Tercero, el Ecuador es suscriptor del Acuerdo de París. Eso es una norma para nosotros y el Acuerdo de París establece mecanismos, por ejemplo, justamente el de compensaciones, que es el asunto medular para que lleguemos a una neutralidad a nivel mundial. Y con la pregunta 8, justamente compensando o eliminando aquello que no podemos eliminar a cero, aquello que no podemos contaminar. ¿Es cierto que con esta pregunta se busca eliminar ese candado constitucional que impide que Ecuador pueda sumarse al mercado de carbono? De cierta forma, sí. O mejor dicho, sí, porque como no hay claridad y tenemos varias interpretaciones, lo que se busca es justamente decir sí se puede compensar. Y eso no quiere decir que no se elimine primero la contaminación. No es una carta abierta para que sigan contaminando y compensen donde quiera aquellos países o aquellas industrias que están contaminando. Eso hay que entenderlo bien. Escuchando a Estados Unidos, etcétera. Siento que sigue habiendo un problema general en el país de una división marcada exclusivamente por un tema político, más allá de pensar definitivamente en lo que le conviene o no le conviene al país. ¿No sería mejor, por ejemplo, Ivonne Llanes, que a partir de la consulta existan estas mesas, que continúen las mesas y los diálogos para perfeccionar lo que viene después? Bueno, en primer lugar hay que decir que, a diferencia de quizás las otras, esta es una pregunta que realmente no tiene que ver nada con lo político.
Y si es que nos centramos en el tema técnico y un poco también respondiendo a lo que dice María Verónica, desde hace 27 años que las negociaciones internacionales de cambio climático dicen dos cosas. Uno, nos dicen que el mercado de carbono ha sido absolutamente ineficaz para detener el calentamiento global y el aumento de las emisiones de CO2. Desde hace 27 años que se reúnen las COPs, yo suelo ir a muchas de ellas para ver las barbaridades que se negocian allí. Mientras más mercado de carbono, peor está el clima en el mundo. Entonces, mal valdría decir que es una maravilla que el Ecuador se meta en el mercado de carbono. En segundo lugar, hay que decir que el cambio climático se provoca por la quema de combustibles fósiles, principalmente. Y eso nadie lo puede negar, inclusive el panel intergubernamental de cambio climático. Un gobierno coherente, lo primero que debería decir es, vamos a enfrentar las causas del calentamiento global. Por ejemplo, jamás debería pensar en duplicar la cantidad de petróleo extraído en el Ecuador y sacar hasta la última gota, como dijo el presidente. Entonces, una enmienda constitucional que lo que va a hacer es meter al Ecuador en el mercado de carbono es simplemente ignorar qué es lo que está sucediendo con el mercado de carbono, porque además acaba de salir en el periódico The Guardian hace pocos días, que usted tranquilamente puede encontrar, que el 95% de los certificados de compensación de carbono son falsos, son una estafa, no reducen nada. Entonces, yo creo que quienes están un poco metidos en este tema deberían informarse un poco más de que inclusive los negocios ilícitos y criminales están metiéndose en el negocio del mercado de carbono. La Interpol tiene un departamento exclusivamente para eso. ¿Usted no cree definitivamente que la explotación petrolera se puede hacer con una técnica adecuada? Bueno, ¿o definitivamente no? 50 años demuestra que no es así. O sea, cada vez usted ve que todos los ríos están más contaminados. 3.000 casos de cáncer por el caso de Texaco. Y Petroamazonas sigue haciendo lo mismo. Y obviamente las empresas privadas Estamos también. hablando de Ecuador. Yo me refería a otros países que técnicamente lo han podido hacer. No existe ninguna actividad petrolera en el mundo que no cause impactos sociales, ambientales a la naturaleza. Entonces, no podríamos decir que existen actividades que no causan. Es más, la principal causa es el cambio climático y no existe una manera de evitar que la quema de combustibles fósiles no emita gases de efecto invernadero. ¿Y cuáles serían esas alternativas? Frente a la actividad petrolera. Claro, dejar el petróleo ahí, pero ¿y? Sí, el Ecuador tuvo una propuesta muy maravillosa que fue la iniciativa Yasuní ITT, que era justamente solicitar una contribución internacional para que el Ecuador pueda avanzar hacia eso. A nadie le importó. En el momento de poner el dinero. Sí, es más, 750,000 personas en el Ecuador votaron por eso. Me refiero al mundo, lo seguí de cerca porque me pareció excelente la propuesta. Sí, bueno, no es que a nadie le importó, sino que el gobierno empezó a dar señales, digamos, contradictorias, ¿no? Por un lado, avanzaba la maquinaria hacia el Yasuní del bloque 43 y por otro lado seguía vendiendo una imagen verde a nivel internacional. Entonces, obviamente, si yo veo que un gobierno no parece ser serio en su propuesta, digamos, yo dudaría un poco si es que conviene o no, al menos con ese gobierno, apoyar esta iniciativa. Doctor Miranda. Sí, en efecto, yo quería en este caso aclarar cómo en realidad funciona un mecanismo de PCA, que es un pago de servicio ambiental. En este caso vamos a poner el ejemplo que ya se puso en palestra del mercado voluntario de carbono. ¿Por qué te pagan? Realmente te pagan porque en tu predio donde se está depredando, se está talando, se está realizando un incremento de la expansión agrícola y ganadera, se necesita detenerlo. Entonces, ¿cuál es la lógica atrás de esto? Si yo te doy dinero para que tú dejes de depredar el bosque, generas una conservación, una reforestación, tú tienes el incentivo, que es lo que necesitas, para ya no depender de estas actividades. Entonces, actualmente en el Ecuador ya está funcionando un sistema que se llama sociobosque. ¿Por qué actualmente tiene sus problemas? Porque no hay el financiamiento. Entonces, solo queda en una buena idea. Necesariamente necesitamos recursos que vienen del norte desarrollado. Entonces, tenemos que sacar ventaja como países en subdesarrollo y coger estos mecanismos como una alternativa, no como una solución definitiva, porque tampoco podemos quedarnos en las utopías de parar el botón y dejar de, en este caso, sacar petróleo.
porque ¿de qué vamos a vivir? Entonces hay que ver al mercado voluntario como una alternativa a cuidar el medio ambiente. En realidad, este sistema igual tiene una fecha de límite y eso es lo que te dice justamente las instituciones gubernamentales a nivel internacional. No es que se va en este caso a vender y comercializar créditos de carbono hasta 2100, no. Se va a realizar hasta que se descubra en este caso un mecanismo que sea igual de eficiente que el petróleo. Entonces ya no tengo que compensar, simplemente cambio el sistema. Pero hasta eso, ¿qué sucede? Tenemos un problema que nos está en este caso dándonos y no nos deja en este caso tomar decisiones a largo plazo, sino debe ser inmediatas, es el calentamiento global. Entonces, ¿qué soluciones tengo yo para mitigar el calentamiento global? Son estos mecanismos que me están dando y que Ecuador ya ha ratificado en el Acuerdo de París y que en efecto ahora solo se tiene que regular y nosotros comenzar a operar. Hay gente y hay posiciones ambientalistas que dicen y satanizan esto porque se puede generar varios problemas. Pero en realidad, si tú creas una normativa con salvaguardas, se puede evitar esos problemas. Entonces ahora, está ahí. Ahora, doctor Arias, yo insisto, a mí me parece que hay muy buenas intenciones de todo lo que ustedes están hablando, puntos a favor, puntos en contra, etcétera. Pero nada va a garantizar que esto sea positivo en el caso de que sea así, si es que no hay políticas públicas que se respeten y que quienes estén a cargo de esos puestos los hagan respetar. Totalmente de acuerdo. En una invitación que tuve la oportunidad de asistir ante la Asamblea Nacional, yo mencioné una cosa que es lo que pasa siempre con nuestros países, que queremos meter como la avestruz la cabeza y dejar y no enfrentar las cosas y dejar que pase lo que está pasando en el mundo. En el mundo está pasando y sin ser la panacea es una herramienta bastante interesante que está dando resultado, que son el tema de los mercados de carbono, con un potencial enorme, inclusive doy datos que puede ayudar en cuanto a ingresos del PIB nacional del Ecuador. Estamos quejándonos que los compromisos determinados nacionales para enfrentar el cambio climático nos cuesta un chorro de plata al país, que el país no tiene plata. Lo que tenemos de cooperación internacional que nos pagan por tonelada de carbono son $5 y no llega a los beneficiarios, ¿no es cierto? Y tenemos un instrumento que podría ser interesante para conservar el bosque sin deuda, ¿no? Sin deuda, y que sean recursos genuinos que vienen de ciertos elementos que puede ser la compensación. Entonces, mi llamada de atención es, efectivamente, creo que tenemos que enfrentar las cosas como son y tener claridad en qué es lo que tenemos que regular y normar. Y eso significa tener transparencia, tener un registro nacional, tenemos una autoridad que vele porque esos contratos se cumplan, tenemos que tener salvaguardas ambientales y sociales, tenemos que tener claridad a dónde va a ir esos recursos que son comunidades, pueblos indígenas, etcétera. Es decir, las normas claras, las reglas de juego claras para poder jugar y tener y ser susceptibles de esos ingresos, porque otra cosa es cerrar la Lanfor y quedarnos de los brazos quietos y sin tener que comer y sentados en un bosque que no da alimentos ni ingresos, y vaya a ver la cantidad de propietarios privados que se quejan porque no reciben nada y que tienen que talar el bosque. Entonces esas son las realidades que tenemos que enfrentar también. Ahora, Ivonne, yo insisto por lo que ustedes están diciendo, que esto enmarca otro tipo de acciones que tienen que ver con leyes, alternativas, etcétera. ¿Cuál es el planteamiento que tienen ustedes con respecto a aquello? Permítame durante un minuto un poco completar lo que acaban de decir aquí al lado. ¿Cómo no? Solamente se está mostrando una parte, porque bien nos ha explicado que vienen los incentivos, se da a la gente por conservar, etcétera. Pero no es así solamente. De ese espacio de territorio salen certificados de compensación. O sea, es absurdo no reconocer esta otra parte. Estos certificados de compensación, ¿de quién da el dinero? No es que se hace dueño del carbono, del árbol y del territorio.
es dueño de ese certificado de compensación. ¿Qué significa certificado de compensación? Que yo puedo con ese certificado emitir, es decir, contaminar una cantidad de CO2 en otro país, en otro lugar del Ecuador, en cualquier parte del mundo. Entonces, por eso es que el mercado de certificados de compensación de carbono no funciona, porque no reduce nada. Doctor Y eso lo ha demostrado 27 años. Las emisiones ahorita ya están en 415 partes por millón. En realidad hay una crítica bastante fuerte de los movimientos ambientalistas. ¿Cuál es su lógica? Ellos defienden dos objetivos, que es un desarrollo equilibrado en el ecosistema y alternativas justamente de los combustibles que siempre se han utilizado y que son los que realmente contaminan. Ahora, el sistema que se creó, que es el mercado voluntario de carbono, en efecto, ¿cómo funciona? Vengo, compenso, desarrollo un proyecto en un país subdesarrollado donde hay grandes cantidades de bosque que se pueden perder y hay que tener conciencia de que donde realmente está el pulmón del mundo está en la Amazonía y es donde se está poniendo el peligro. Entonces, en realidad se puede contaminar en otro lado del planeta, sí, pero no es que significa que no se reduce el carbono. De hecho, como es una esfera global, si compenso en una parte del territorio del mundo, por supuesto que voy a tener beneficios de forma global. Puede que en ese país, en efecto, se siga contaminando, se siga desarrollando bienes y servicios que contaminan, pero ¿qué sucede? A la larga data, yo pongo una fecha estimada, como ella ha manifestado, Ivonne, estos derechos de contaminación van luego a impedirte a que si tú no tienes el derecho puedas seguir contaminando. Entonces va a terminar funcionando el sistema. Si no fuese así, ningún país hubiera normado y estaría justamente involucrado en el mercado voluntario de carbono. En la COP26 y en la 27, en este caso, ¿cuál fue realmente el problema? Es las salvaguardas. ¿Y cuáles son los problemas que se han dado donde se ha implementado el mercado voluntario de carbono? Que hay gente que simplemente desarrolla el proyecto, recibe la compensación por un año y se fue del proyecto. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que cuidar, porque la lógica de recibir dinero no solo es por conservar, sino darles una alternativa autosustentable a las comunidades que se encuentran aledañas en estos bosques, a través del desarrollo del biocomercio, que son negocios justamente alternativos, como es el café limpio. Vender el café al triple de precio porque tiene una huella verde es rentable. Entonces es darles esas oportunidades a las comunidades que nunca han recibido. ¿Y las comunidades, doctora Arias, conocen esto? No, yo no veo que conozcan. Yo creo que es necesario tener un acercamiento muy importante para entender todo lo que estamos hablando. No mucha gente está involucrada en estos temas, no mucha gente está involucrada en dar seguimiento a estas convenciones internacionales, a estas herramientas que existen, al tema de compensación, al tema del diseño como tal. Naciones Unidas está apoyando a muchos de los países justamente a involucrarse, primero a desarrollar la política pública y luego justamente a desarrollar la normativa y también a involucrar a las comunidades, a los pueblos indígenas, a propietarios privados, a los beneficiarios para entender la lógica de cómo tiene que desarrollarse esto. Es un reto global, es un reto global. Y un mensaje mundial también. Es mundial, es decir, todo lo que podamos hacer en un lado, que no necesariamente vamos a tener una cero contaminación, se puede compensar de alguna forma en algún otro lugar, es decir, recibir esa compensación, esos ingresos por compensar, sin que eso quiera decir que tiene quien origina la contaminación, bajar su contaminación, ojalá a cero. Eso es lo que los acuerdos internacionales manifiestan. Sí, para complementar esta idea también me gustaría indicar que este es solo uno de los mecanismos que se tiene. Hay muchos servicios ambientales que ayudan a conservar el planeta. Actualmente, ¿por qué hay la discusión en el mercado voluntario de carbono? Porque este es el sistema que más se está aplicando, pero hay que entender que solo es una herramienta más para todo lo que hay. Tengo un par de minutos, pero Ivonne, insisto,
si es que termina el pueblo diciendo que sí a esta pregunta, ¿están dispuestos a sentarse, a continuar con los diálogos para hablar de leyes que también fortalezcan esta decisión? Es que yo creo que en esta pregunta la gente va a votar no. Está bien, yo no estoy preguntando, más bien estoy yendo más allá. Si es que dicen sí o si dicen no, yo creo que el diálogo tiene que continuar. Sí, por supuesto, no solo, pero más que el diálogo y un poco tomando las palabras y su pregunta anterior, yo creo que es muy importante que justamente las personas, las comunidades, las nacionalidades, los pueblos, si es que hay honestidad, buena fe y se les dice que el dar un pago, una compensación, como está puesta en la Constitución, va a servir para que otros pueblos, nacionalidades, comunidades del mundo y del Ecuador puedan verse afectados por la contaminación ambiental, por los permisos que están saliendo de ese territorio. Estoy segura que la gente que va a decir, yo no quiero que otros pueblos indígenas se afecten por mi decisión de meterme en el mercado de carbono y de servicios ambientales. Hoy más que nunca hay que invitar a los ciudadanos a que el domingo voten con decisión, pero sobre todo con análisis, porque no son preguntas rápidas que uno tiene que... Yo siempre insisto y digo que lo mejor para ir el día domingo es llevar una polla, porque en el momento en que te dan todas las papeletas con todos los colores, van a tener una confusión brutal. Así que esperamos, por el bien del Ecuador, que se vote con conciencia. Y ese es el mensaje que ha buscado permanentemente este programa Hora Cero. Muchísimas gracias por su tiempo, por la responsabilidad y por la frontalidad, además, de sus respuestas. Muy amables. Que pase muy bien. Gracias. Hora Cero.